Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y hoy voy a estar acompañándolos a lo largo del programa para llevarles información, obviamente en materia ambiental, cómo se está trabajando la Agenda Verde del Congreso de la Nación y cómo trabaja también la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, pensando en que ha sido una semana donde se han presentado nuevos proyectos y hay mucha expectativa también de cara a lo que sucederá en las próximas sesiones y en las próximas reuniones de comisión. Lo que sucede también en Ambiente de Nación es importante y hoy te lo vamos a contar porque tenemos grandes invitadas, especialistas, legisladoras que también nos abordarán algunos problemas vinculados al arte de la pesca, pero primero tengo que contar que ya hay una invitada que tiene que ver con el CONICET, es investigadora superior del CONICET, hablamos de la doctora Viviana Vilá, que hablará sobre etnobiología aplicada a los camélidos de la puna. Bueno, ¿de qué se trata específicamente esta temática? Bueno, es, como les decía, licenciada en Ciencias Biológicas e investigadora superior del CONICET. Nos hablará de etnobiología aplicada a los camélidos de la puna, como las vicuñas, su protección y cómo educar a la comunidad de su entorno a saber cuidar y explotar sus recursos. Además, estará con nosotros, en este caso para trabajar cómo afectan los residuos de arte de la pesca, un proyecto que fue abordado hace muy poco por la Comisión de Intereses Fluviales, Marítimos y Pesqueros, quien es presidida esta comisión por la diputada Mariana Zubik. Bueno, abordaron este tema que es importante y que tiene que ver con los residuos en el arte de la pesca, todo lo que son redes, todo lo que queda en el fondo del mar y de qué forma también afecta y modifica a la biodiversidad marina. Bueno, por supuesto, muchísimo más en Ecoagenda, así que quédate bien prendido y prendida a la pantalla de Diputados Televisión. Pero hay efemérides, tenemos que recordar un dato muy importante cuando tratamos de medir lo que es la huella de carbono y de qué forma capturarla. Ellos son los grandes capturadores de la huella de carbono y con esto nos referimos al próximo 28 de junio, donde se va a celebrar el Día Mundial del Árbol. Esta celebración nos recuerda lo vitales que son los árboles para la existencia de otras especies en la Tierra, como las plantas más grandes del planeta. Nos dan oxígeno, estabilizan el suelo y sustentan la vida silvestre del mundo. También proporcionan a los humanos materiales para herramientas, artesanías y construcción. Pero la deforestación de bosques y árboles producen un 15% de emisión de carbono anual en todo el mundo, superando a la generada por vehículos, barcos y otros medios de transporte. Hoy, más que nunca, sembremos esta semilla y vemos el siguiente video. Muy bien, el próximo 28 de junio vamos a estar conmemorando y celebrando el Día Mundial del Árbol y con esto, si tenés ganas y realizás una buena iniciativa y tenés una buena actividad frente al medio ambiente, podés plantar un árbol, una planta, todo lo que sume también en este día importante para aquellos que intentamos llevar la información hacia la importancia de la forestación y la captura de la huella de carbono. Los camélidos sudamericanos son los herbívoros más importantes de las áreas andinas, particularmente los camélidos silvestres. Ya hemos hablado anteriormente de la puna y de la importancia de conservar también todo lo que es su biodiversidad. Las vicuñas y guanacos cumplen un rol fundamental al ser especies emblemáticas y pastoreadoras de bajo impacto ambiental. A continuación, tenemos mucha más noticias e información sobre este tema. Caravanas. El intercambio desde tiempos ancestrales. Llameros, maestros de los caminos.
señores de las alturas. En las zonas del altiplano andino, los animales caravaneros son las llamas, parientes americanos de los camellos. El vínculo entre comunidades permite el abastecimiento de todos a través del intercambio de las producciones propias de cada región, históricamente transportadas por vía terrestre en caravanas. Partida Cocani, Norlipes, Bolivia. Llegada Santa Catalina, Jujuy, Argentina. Las caravanas que llegaban a Santa Catalina tenían entre 30 y 80 llamas arreadas por llameros en grupos de 3 a 5 personas. La profesión del llamero o caravanero comienza desde temprana edad, generalmente en el seno familiar. La caravana tiene jefes humanos que marcan el camino con los jefes llamos, animales especiales que son siempre los mismos y llevan la delantera. El viaje dura 5 días. Las paradas, lugares especiales para que las llamas coman y duerman, son fijas. Muchas se mantienen desde tiempos prehispánicos. Diariamente caminan desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ya que los lugares de descanso están fijados porque también tienen agua y deben llegar allí para poder descargar, alimentarse y descansar hasta la mañana siguiente, antes del amanecer. Al llegar, los llameros arman un corral con una sola soga. Dentro de él, toman a las llamas por el cuello y las descargan con cuidado. Una vez que están todas descargadas, uno o más caravaneros las arrean hacia el agua y luego al cerro, donde van a pastar. La carga, al llegar, es lana de la esquila de los animales de la familia y vecinos en su lugar de origen. El objetivo es intercambiar la lana por alimentos procesados que llegan en camiones desde ciudades jujeñas. El intercambio se hace en forma de trueque entre pastores. Con los comerciantes de los camiones, el canje más común es fibra de llama por bolsa de harina. La Feria de Santa Catalina es un evento cultural muy importante. Se comercializan productos locales, medicinas tradicionales, muebles, mercadería alimentaria y objetos de uso doméstico. La feria es un encuentro de gran integración intercultural andina, con participación de pobladores y autoridades. Cada llama puede cargar máximo 25 kilos o 2 arrobas. Las cargas se acomodan en sacos o costales, se cosen y se apilan. Los sacos son de fibra de llama tejida en telar. El método de carga comienza con el corral de soga. Dentro se arman subgrupos de 3 o 4 llamas. Con cuidado se cargan los sacos y se atan. Las sogas también son de fibra de llama. De llamas tienen su inicio en tiempos muy antiguos y ya apenas resisten los embates de la modernidad.
Los datos nos indican que las caravanas estarían llegando a su fin. La importancia de seguir conociendo sobre camélidos, pero antes tenemos que conocerla a ella, que es quien específicamente nos va a hablar de estos camélidos de la Puna. Está con nosotros alguien muy especial que viene estudiando muy profundamente la biodiversidad andina y la forma de acercarse a la conservación del ambiente de esta zona tan rica a la vez y que está tan repleta de ecosistemas. Vemos de quién se trata. Me llamo Viviana Vilá, soy bióloga, soy especialista en vicuñas, trabajo en desiertos de altura. Yo desde que tenía 5 o 6 años tenía clarísimo que quería ser lo que yo soy ahora. Y justamente por influencia de una superabuela amé los animales. Teníamos cosas como recoger pichones cuando se caían del nido y criarlos. Mi abuela Memé me enseñó mucho a respetar y querer la vida desde que era muy chica. Siempre quise estudiar veterinaria al principio. Cuando me enteré que si uno quería trabajar con animales silvestres, lo que tenía que hacer era estudiar biología, no veterinaria, me cambié. Estoy muy contenta con haber sido bióloga, me encanta estar entre las vicuñas, no cambio eso por nada. Lo que sí me angustia mucho son los problemas ambientales que involucran a la vicuña, a la biodiversidad, a la vida silvestre, el mundo entero. Los científicos que trabajamos en territorios con especies silvestres siempre estamos rodeados de personas que es muy importante convertirlos en co-creadores del saber que estamos descubriendo. Esas personas que viven con los animales que nosotros estudiamos siempre tienen algo que decir, y lo que tienen que decir es tan importante porque es un saber de experiencia vivencial. Yo vengo con un bagaje científico desde un mundo occidental a mirar las vicuñas, y vos mirás las vicuñas desde tu lugar de poblador, de amanecer y acostarte en el mismo ecosistema con ellas al lado, y las has visto toda tu vida y sabés cómo son desde un lugar distinto al que yo sé cómo son. Y los dos sabemos cómo son. No es que un saber sustituye al otro, sino que justamente lo que hay que hacer es este famoso diálogo de saberes o la co-creación de saberes desde distintos lugares, ¿no? Y eso es lo más lindo que puede pasar. Cuando yo era chica y decía que quería estudiar biología, tenía bastantes ideas en contra de qué iba a vivir o qué iba a ser difícil. Bueno, la realidad es que es una carrera muy hermosa que puede dar muchísimas satisfacciones, hay que trabajar un montón y yo creo que no hay que dejarse desanimar. Ya está con nosotros la doctora Viviana Vilá, quien es investigadora superior del CONICET. Le agradecemos también. Ella practica la etnobiología en camélidos como las vicuñas en la zona de la Puna. Bienvenida, Viviana, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar acá. Un placer para nosotros recibirte. Y bueno, que hablemos, por supuesto, de estos animales tan importantes para la conservación de la biodiversidad de la Puna, que uno por ahí piensa que es simplemente espacios de arena y poca vegetación, porque capaz no lo vemos tan a simple vista, pero estos animales, como las vicuñas, están en estos espacios, ocupándolos y haciendo que funcionen, ¿no? Que Sí. todo el ecosistema se mantenga. Sí, sí, es muy interesante. Las vicuñas son lo que se llama pastoreadores de bajo impacto ambiental y son animales que pueden alimentarse bien en estos desiertos, en los semidesiertos de altura, y en realidad son unas máquinas muy eficientes de aprovechar justamente un pasto que tiene bajo nivel de proteínas y muchísimo nivel de fibra, Bien. que son estos pastos amarillos de la Puna. Sí. Son animales especializados en vivir en desiertos, como todos los camellos. Ujú. Los camélidos sudamericanos, los que viven en nuestro continente, son parientes Bien. lejanos, digamos, de los camellos con una o dos jorobas, el dromedario y el Eso te iba a bactriano. preguntar, ¿cuáles son las diferencias con aquellos que están entre Asia y África? Bueno, en realidad los camellos se originaron hace como 40 millones de años en América del Norte. Bien. Y un grupo, que se llama tribu, Camelini, pasó por Bering y se fue para Asia y África, y ahí
digamos, hubo muchas especies, pero finalmente quedaron el dromedario, que es el camello de una joroba, y el bactriano, que es el camello de las 2 jorobas. Bien. Son animales grandes, pesan como más de 400 kilos. Sí. Por otro lado, un grupito que se llaman los lamini, bajaron, digamos, hacia el sur, y ahí también tuvieron lo que se llama radiación adaptativa, varias especies, algunas eran muy grandes, Sí. como una que se llamaba Gigantocamelus, y dentro de esas especies luego quedaron 2 especies silvestres, Bien. el guanaco y la vicuña. Y hace 5.000 años los pueblos andinos domesticaron al guanaco y fabricaron, digamos, a partir del Bien, proceso a de ver. domesticación. Perfecto. Bueno, ahí vamos a acomodar una cuestión del micrófono para Sí. que se pueda escuchar mucho mejor. Y contándoles esto, ¿qué se trata puntualmente, no? Los beneficios de tener un ecosistema y una biología también y una biodiversidad lo más estable posible, ayudados también por la presencia de camélidos en la puna y también en el desierto en general, porque lo mismo que sucede en la puna sucede también en el desierto de Sahara, por ejemplo, uno de los espacios mejor conservados y más habitados por estos animales, ¿no? Bueno, en realidad la puna es un desierto, Ujú. o sea, es un semidesierto de altura, Claro. justamente. ¿Qué Son- significa que sea semidesierto de altura? Bueno, que tiene un poquito de vegetación, Ajá. o sea, Bien. que no es pura duna, ¿no? Que sería, Bien. sí. Perfecto. Y recién estabas mencionando esto de cómo conviven ellos también dentro de la puna, por ejemplo. Bueno, en realidad en la puna argentina tenemos 2 especies principales, las vicuñas, que son animales silvestres, Bien. y las llamas, que son animales domésticos. Perfecto. Y en algunos lugares de la puna quedan algunos guanacos silvestres, que son los antecesores de las llamas, que son animales domésticos. Ajá. Recién mencionabas cómo era la historia también de que habían llegado a Sudamérica y por radiación adaptativa me había dicho que se empezaban a... Cuando llegaron, lo que se llamaba la tribu, Sí. la mini a Sudamérica, hubo un montón de especies, muchas de ellas se Bien. extinguieron hace 10.000 años, como muchos mamíferos grandes en el continente, ¿no? Bien. Y finalmente solo quedaron 2 especies silvestres, el guanaco y la vicuña. Bien. Y del guanaco, hace 5.000 años, los pueblos indígenas domesticaron al guanaco Sí. y fabricaron la llama. Y de la vicuña, digamos, también tiene su ancestro, el ancestro de las alpacas, pero eso se domesticó en Perú, no aquí. Claro. Ah, mira, Sí. y eso va dependiendo también de la altura, ¿no? Me imagino que Va que se dependiendo de encuentra. la humedad. La puna a la altura de Perú es muy húmeda y muy verde y va secándose, digamos, hacia el sur. Ajá. Y nuestra puna es una puna muy desértica y algunos animales como la alpaca son muy dependientes del agua. Por eso Bien. no tenemos nosotros. Ajá. A propósito de esto, diferencias entre las alpacas, entre las vicuñas, entre los guanacos, entre las llamas, digo, hay toda una línea de camélidos muy variada, ¿no? Son 4 especies. 4 sí, especies. las que acabas de decir. Y además de las 4 especies, las llamas hay de 2 tipos. Una que es una llama lanuda, digamos, que da fibra, Sí. y otra una llama que es más pelada y más grandota, y es una llama de caravana, que es una llama carguera. Y también en las alpacas hay 2 tipos, pero esas se ven principalmente en Perú, la sur y la huacaya. Bien, y esas Sí. que son utilizadas más que nada como Para una... fibra y Claro, carne. Claro, fibra y carne. Fibra y carne. Mira, es buena la carne de... Camélido, la carne de camélido tiene mucho menos colesterol que otras carnes, y en realidad el pastoreo andino, que es el modo de vida a través de los camélidos, incluye la carne como una de las contribuciones de la naturaleza a las personas, que es muy importante. Ajá. Sí. También hablamos de esto porque en muchos programas solemos abordar también el veganismo, el vegetarianismo, por eso también tocamos el tema de la carne, Sí, ¿no? Y el igual, valor... digamos, hay una gran diferencia, como en todo, hay una gran diferencia entre la producción industrial de carnes Sí. y las carnes del pastoreo, Bien. que son carnes en general magras y son carnes muy sanas, y que son además de animales que viven en estos ambientes sin Sí, mucha sí, intervención, digamos, de la actividad, químicos. de la actividad humana también, ¿no? Sí, de químicos, pero Sí, sí, digamos, total. ¿Qué es la etnobiología? Esta pregunta que nos remonta a esto de trabajar con los camélidos específicamente y de una manera mucho más empática, ¿no?
En realidad la etnobiología es tomar en cuenta... Bien. Ahí está, y lo vamos a acomodar. Bueno, ahí tiene que ver esto, ¿sí? ¿no? Tener en cuenta puntualmente lo que tiene que ver con el cuidado de estos tipos de animales, ¿no? En realidad... ¿Sí? Bien, bueno, a propósito, ya volvemos, estamos con algún tema técnico, hacemos una pausa y a la próxima seguimos con más de Ecoagenda. Hace unos minutos abordábamos la etnobiología, ¿no? Reciente lo consultábamos, Viviana Vilá, doctora e investigadora superior del CONICET. ¿De qué se trata particularmente esta ciencia? Es una ciencia, ¿no? Sí, es una disciplina. Una disciplina. La etnobiología es tomar en cuenta, cuando uno trabaja con un animal en general y estudió en la universidad, uno viene con un bagaje de conocimientos científicos de la ciencia occidental, podríamos decir, o de la ciencia que uno aprende en la universidad. Y resulta que se encuentra con un montón de personas, en general las comunidades locales, que también saben un montón del animal desde otro lugar. Entonces, justamente la etnobiología es tomar en cuenta los saberes de otras culturas sobre el mismo animal. O sea, cuando uno trabaja en etnobiología con los camélidos, en realidad lo que hace es escuchar a los que saben desde otros, digamos, bagajes de saberes. Es un generación en generación también, ¿no? Que también va muy del boca en boca. Exactamente, pero además con mucha calidad de dato, porque, digamos, no es lo mismo aquellas personas que llegamos al territorio con un bagaje, digamos, de saberes desde la biología y desde la ciencia, y nos encontramos codo a codo, como en una captura o cuando trabajamos con las caravanas, con un montón de personas que nacieron en el territorio de las vicuñas, que el primer animal que vieron capaz que es un camélido, el perro de su casa y un camélido. El perro de su casa, y un camélido, ¿sí? Y que en realidad tienen toda una vida de saberes y de conocer al animal y de trabajar con el animal día a día. Entonces, antes esa parte, digamos, ese saber era como anecdótico. Claro. Y ahora ese saber forma parte muy importante del cúmulo con el cual uno toma decisiones. Ninguna especie se puede salvar desde la ciencia occidental exclusivamente, porque para poder conservar y salvar una especie y usarla en forma sustentable es fundamental la incorporación de las personas que viven ahí en el territorio con esa misma especie y que sean co-creadores de las decisiones. Y entonces es el famoso diálogo de saberes, ¿no? Que en realidad uno termina tomando una decisión que no la toma ni la ciencia occidental ni el saber comunitario. La toma la mezcla, la mistura, la discusión, y eso es de una riqueza impresionante, y además en general son los proyectos que tienen éxito. Tal cual, tal cual. Cuando también recién decíamos la utilización de los recursos de una forma más empática o más consciente con el ambiente, con menor impacto en la biodiversidad, y vamos a decir mucho esta palabra porque realmente importa y es parte del tema que estamos abordando. ¿Cómo se trabaja en esta utilización sostenible de la biodiversidad? Bien, una de las primeras cuestiones es que hay como cambios que son cambios de los conceptos, pero son cambios en la forma de pensar. Y esos son realmente muy hermosos. Lo que antes se llamaba recurso natural, que era como puntual. O sea, un pedazo de la naturaleza a mí me interesa, se convierte en un recurso natural. Claro. Ese concepto ya no se usa tanto porque pasó a ser un concepto intermedio que se llaman los servicios ecosistémicos. O sea, lo que yo voy a usar, en realidad hay un montón de otros seres e interacciones que lo fabrican. ¿Sí? O sea, un ecosistema fabrica lo que yo voy a usar. Pero actualmente ese concepto evolucionó un poquitito más a lo que se llama contribución de la naturaleza a las personas. Ajá. Y eso es, digamos, parte del marco con el que se están pensando estas cosas de IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es un grupo de investigadores que es como el IPCC para cambio climático. Bueno, IPBES es el equivalente para biodiversidad. Y entonces la contribución de la naturaleza a las personas, pensándolo así, es muy interesante porque es el único de los tres conceptos que nos permite la reciprocidad, o sea, la contribución de las personas a la naturaleza. Esa es la primera cuestión.
Y en realidad eso además incluye otros montón de saberes que tiene que ver con la etnobiología, que es qué es lo que la tierra nos da. Entonces, en este caso, la tierra nos presta unas vicuñas para esquilarlas y volverlas y devolverlas con el menor estrés posible. Y esto tiene un propósito, esto que estás mencionando. ¿Por qué la importancia de esquilarlas? ¿Por qué con el menor estrés posible por parte del animal? sí. Y te voy a hacer otra, bueno, no vamos a dejar esas dos cosas. Empezamos Después por hay ahí. otra, vamos por parte, pues yo te quiero sacar todo, quiero toda la info y bueno, vamos Es tranqui. un gusto. Bueno, la primera cuestión es que si bien yo estoy acá contestando estas preguntas, en realidad formo parte de un equipo de investigación. O sea, estas cuestiones ningún científico las hace en forma individual. Está muy bien que lo resaltes Sí, eso también, porque es un sí. gran trabajo que requiere de mucha gente capacitada. Sí, y además, bueno, en realidad parte del equipo de investigación vive en Jujuy, trabaja en la Universidad Nacional de Jujuy y... bueno, principalmente una colega, Janina Sarmendia, con la que trabajamos hace muchos años juntas. Y bueno, y es un equipo que además de tener la Janina y tenerme a mí coordinando, tiene una veterinaria, Bien. que es una veterinaria del INTA que se llama Gisela. Y somos 3 mujeres, digamos, en las capturas. Además, bueno, de todos nuestros varones que nos ayudan, pero Sí. somos las que tomamos principalmente las decisiones. Y justamente también tiene que ver un poco el tema del género con el cuidado, ¿no? De la naturaleza. Cuidadoras de la tierra. Cuidadoras de las vicuñas, al menos en los vicuñas. chacús, sí, Sí. claro. Lo que pasa con las vicuñas es que las vicuñas tienen una fibra de origen animal carísima. O sea, vale $500 el kilo. Claro. Y siempre la tuvieron, digamos, y eso fue valorado desde la época incaica. En la época incaica, los tejidos de vicuña eran los tejidos de la nobleza. Claro. Y había unas mujeres especialistas, que eran las tejedoras, que eran las vírgenes del sol, que solo tejían vicuña. Y hacían unas piezas hermosísimas, maravillosas. Y eso, digamos, vestía a las élites de los pueblos prehispánicos. Sí. Entonces, cuando llegaron los españoles, enseguida se dieron cuenta del altísimo valor de esa fibra. Sí. Y a diferencia del mundo prehispánico, que era un mundo bastante más sustentable y que hacían chacus, los españoles empezaron a matar las vicuñas y mandar los cueros embarcados. De hecho, hay cifras que son espeluznantes que salieron del puerto de Buenos Aires en la época colonial. Por Dios. Después pasó algo muy interesante, que es aquellos, digamos, héroes de las independencias como Bolívar, Belgrano, todas esas personas que andaban justamente recorriendo estas vastas extensiones y veían a las vicuñas, fueron como los primeros conservacionistas. Bien. O sea, hay una ley de Bolívar que dice está prohibido matar vicuñas. Es muy impresionante. Es como que Increíble. tenían tiempo o tenían una visión integral del territorio y de cómo generar un continente independiente que tomaba en cuenta, digamos, los seres autóctonos que Sí. vivían ahí, Sí. ¿sí? Los seres no humanos que vivían ahí. Bueno, y después en la época republicana también, o sea, fue tiro, hasta que las vicuñas estuvieron en peligro de extinción. Sí. Entonces, cuando las vicuñas estuvieron en peligro de extinción, más o menos en 1960, se firmó un convenio entre los 4 países que tienen altiplano, que son Perú, Bolivia, Chile y Argentina, que es un ecosistema único de América del Sur. Sí. Y entonces se prohibió totalmente la caza de las vicuñas, aparecieron, bueno, un montón de movimientos desde los propios gobiernos, ¿sí? La creación de reservas, leyes proteccionistas, leyes penales para aquellos cazadores de vicuñas. Sí. Y la especie se empezó a recuperar. Y Después de todo lo que había sido la matanza avanzando Claro, en claro. años Y los chacus donde se no habían- había tanta no había legislación, ¿no? Claro, y además los chacus se habían dejado de hacer hace muchos años porque ya no había vicuñas. Expliquemos ahora sí El chacu. qué es un chacu y por qué vemos a toda esta gente con algún tipo de redes también o agarradas de las manos haciendo algún tipo de Sí. llamado, ¿no? Claro, el chacu en realidad es la forma de cazar vicuñas
que en realidad no era cazar, es arriar vicuñas. Es arriar vicuñas hasta un lugar donde se las esquila y se las vuelve a liberar a la naturaleza. Bien, que son esos como corralitos Sí. con red para que ingresen ahí. Claro, en realidad el corral es como una especie de embudo. Exacto. O sea, uno va arriando las vicuñas, caminando con las personas con sogas y cintas de colores, va arriando las vicuñas hasta un embudo. Las vicuñas pasan el embudo y no se dan cuenta que están siendo atrapadas. Se levantan unas redes que están enterradas en el piso y ya quedan las vicuñas, digamos, en ese embudo, con esa red, y despacito se va caminando, presionando las vicuñas hasta meterlas en el corral. Después se las saca de a una, se les tapan los ojos, se les toman un montón de datos y se las esquila. Bien, bien. Mirá qué interesante. ¿Esto por qué se da y por qué de esta manera? Vos recién lo contabas, digo, por las características del animal en sí, ¿no? Sí, bueno, la vicuña es un animal silvestre, no es un animal doméstico. Punto 1. Y eso significa que es un animal que tiene alto estrés, porque en realidad son presas. Las vicuñas son animales herbívoros, son presas en el ecosistema. Entonces siempre van a reaccionar como si nosotros fuéramos sus predadores. Sí. Esa es la primera cuestión, son animales silvestres. Justamente porque son animales silvestres y son presas que huyen, corren a 50 kilómetros por hora y saltan 2 metros de altura. Entonces, en realidad, nosotros a 4.000 metros de altura, donde viven las vicuñas, te imaginas que lo que más tenemos que hacer es estrategia de captura, ¿sí? Y tipo, no vamos a poder salir corriendo atrás de un animal de ese tipo nunca, ¿no? No. Y también lo que pasa es que estas vicuñas que son cazadas por la fibra, si se las esquila y la fibra queda para la comunidad o la cooperativa. Como forma de producción. Claro, como una forma de que la gente de alguna manera, no solo eso, sino que la gente tiene a las vicuñas pastoreando con sus llamas, que son, las llamas sí pueden ser propiedad privada, porque las llamas son de los pastores, porque son animales domésticos, como cualquier parte del ganado. Entonces la gente tolera a las vicuñas pastoreando con sus llamas, porque aprovecha las vicuñas cada una X cantidad de tiempo con los chacos. Claro. Y es una fibra muy valiosa. Es una fibra muy valiosa, entonces de esa manera también haciendo y llevando hacia las propias comunidades esa lana tan importante es que se preserva y se cuida. Realmente aprendimos muchísimo, así que te agradecemos un montón, Viviana, por toda la información, por lo que nos contaste, por traernos a los camélidos y resaltar también su importancia en la comunidad, de la naturaleza y en los ecosistemas. Así que, bueno, un placer y esperemos tenerte nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Y saludos muy grandes también a todo el equipo. Bueno, investigadora superior del CONICET, Viviana, que ya estuvo con nosotros, Viviana Vilá, y por supuesto nos trajo la importancia de la preservación a partir del cuidado de los camélidos en la puna. Hacemos pausa, a la vuelta, mucho más Ecuagenda. Continuamos en Ecuagenda y es importante hablar de uno de los proyectos que se han dado también en la última Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y tiene que ver también con otro de los temas de los intereses fluviales, marítimos y pesqueros, donde sí se trabajó este tema que es las artes de la pesca, los residuos del arte de pesca. Y las redes de pesca son uno de los elementos más contaminantes y que agravan el problema de los residuos plásticos en las aguas, ya que de forma accidental o deliberadamente son arrojadas a los mares, causando graves efectos para la fauna marina, desde capturar animales, creando una pesca fantasma, hasta formar islas de basura donde se enredan otros desechos, amenazando a miles de especies. Esta problemática, que lamentablemente continúa en nuestros mares, hay que tratarla de manera urgente. Es por eso que alguien que ya está muy especializada en el tema, la diputada Carolina Yutrovic del Frente de Todos de Tierra del Fuego, nos va a estar contando al respecto. Diputada, primero muchas gracias por la comunicación y bueno, precisamente hablar de este proyecto tan importante que ha sido trabajado por toda la comisión y que ya se viene hablando hace mucho, ¿no? Sí, la verdad que es un excelente proyecto que esperemos poder sacarlo en breve, porque por lo menos en el trabajo de la comisión y de los asesores hubo muchísima coincidencia y también hay
grandes coincidencias con la postura de los representantes del Poder Ejecutivo, ni hablar de algunas asociaciones ambientalistas y gente que está aparte en la tarea empresarial, ¿no?, de los reciclados de las artes de pesca que han coincidido, así que eso me parece que hace que este proyecto pueda tener, digamos, una finalización pronta para su dictamen y poder llevarlo al recinto. Así que eso en primera instancia. Es una temática como muchas otras de las que están en la Cámara de Diputados respecto a lo que es la economía circular y sobre todo la disposición final de residuos. Ustedes recordarán que está también lo de neumáticos, que quedó medio en suspenso su tratamiento, pero que es otro proyecto importante para tratar, pero particularmente le veo, digamos, un camino auspicioso porque están los consensos y entre, digamos, por lo menos los dos bloques mayoritarios que estuvimos representando en la comisión. Así que me parece importantísimo que tratemos de dar, digamos, un marco jurídico para que la actividad de la pesca no signifique justamente la contaminación de nuestros mares y de nuestras costas, ¿no? Los informes que dieron ahí los especialistas dan cuenta de un enorme volumen de residuos de artes de pesca que están diseminados por las aguas y las costas, y la verdad que eso es muy perjudicial. Vos lo decías recién, le perjudica a las especies, a las especies marinas, a las especies que hacen costa y mar, porque se enriedan, porque justamente pueden tragarse ese tipo de residuos y eso afecta a la salud del ecosistema, así que ojalá podamos avanzar enseguida, como te decía. Nosotros, por ejemplo, en particular, ¿no?, fue uno de los planteos que hice durante la comisión en Tierra del Fuego, nos dan cuenta de que hay unas 40 toneladas de residuos de artes de pesca que, aparte, nosotros tenemos la dificultad de que por nuestra ley de promoción económica y fiscal tenemos algunas particularidades para poder sacar esa basura. Tiene que estar inutilizada de manera que no se tome como que va a tener un uso, algo que tiene un beneficio fiscal para ser usado en nuestra provincia, pueda ser utilizado en la otra sin su nacionalización. Así que en eso en particular tenemos que hacer un trabajo a ver cómo lo podemos destrabar con la aduana, pero me parece importante el abordaje integral que tiene el proyecto, que sobre todo hace hincapié en la responsabilidad extendida del productor, sí, por supuesto en la participación de los organismos de control del Estado, y por supuesto en esto también de poder hacer productos, o sea, siempre digamos privilegiando no su quema o su pirólisis, o sea, ese tipo de procedimientos no son buenos porque contaminan el ambiente. Sí, es también, como querer utilizar una herramienta para limpiar o descontaminar y seguir contaminando. Claro, entonces por el efecto invernadero, por supuesto, todo lo que sea quema de residuos no es positivo. Entonces lo que se busca es básicamente su reutilización, su reciclado, y si no, hacer una disposición final lo más sostenible para el ambiente posible, ¿no? ¿Qué es lo que dice también la comunidad en general y, por supuesto, desde aquellos que están realizando la pesca y que están en esta industria? Perdón. ¿No? ¿Me escucha bien ahí? ¿Cuál es la postura particular de aquellos que se dedican? Me escuchan, perdón. Sí, perfecto, la escuchamos muy bien. Bueno, ahí está la palabra de la diputada, que seguramente en minutos nada más la vamos a recuperar, y la importancia de trabajar esta problemática, ¿no? Porque no es solamente los residuos del arte de pesca, sino también es de qué manera afectan las redes en la zona pesquera también, cómo se ven afectadas en la diversidad, que en este caso y en este programa vamos a seguir abordando sobre las modificaciones y las problemáticas en materia de biodiversidad marina, sobre todo peces. Estamos hablando de todos aquellos que forman parte de los ecosistemas marinos y que lamentablemente se ven perjudicados por este tema, ¿no? Un tema que ya viene trabajándose hace mucho y, como decíamos al principio, ha sido presentado y abordado también en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros, que afecta fuertemente a las provincias que tienen costa y que lamentablemente de no hacer algo urgente, no solo son los peces, son las tortugas marinas, hay mucha
parte del ecosistema marino que lamentablemente se ve afectado por estos desechos de plásticos que, como decía la diputada, son cerca de 40 toneladas en promedio. Diputada, ahí creo que la tenemos nuevamente. Carolina Jutrovic, sí, del otro lado, sí. perfecto. Sí, la escuchábamos bien ahí, un temita técnico. Bueno, nos decía cómo es la actuación o la responsabilidad también por parte de la comunidad y de quienes se dedican específicamente a esta industria. Creo que es una tendencia en todos los proyectos que estamos tratando en la Cámara de Diputados respecto a esto, a la reutilización, al reciclado y a la disposición final de ciertos residuos, para tener en cuenta este punto de la responsabilidad extendida, ¿no? Donde el productor se tiene que involucrar en saber qué va, o sea, en todo el proceso de cómo se gestiona la comercialización, el uso y como te decía, la disposición final de ese producto que seguramente lo ha beneficiado económicamente, ¿no? Me parece que ahí hay una tendencia que me parece valorable, sin dejar de lado la responsabilidad, por supuesto, de los consumidores y, por supuesto, del Estado, ¿no? Pero me parece que eso es importante. Y en este caso particularmente, bueno, nos hablaron de las cantidades de residuos de artes de pesca que más o menos están documentados y son enormes. Yo te hablaba solamente de una provincia como la nuestra, que es que tiene una actividad de pesca bastante, te diría que no es una actividad súper de volúmenes impresionantes, y sin embargo ya tenemos esa cantidad de más de 40 toneladas de residuos sin poder gestionar, ¿no? Y eso, claro, por supuesto, habla de una preocupación y tenemos que tomarnos muy a pecho el poder avanzar con este tipo de iniciativas. Así que me parece que el proyecto también, está bastante bien enfocado en cómo ir dando los pasos para la trazabilidad, ¿no? Exacto. Que esto es importantísimo trazabilidad también, tener la trazabilidad. La trazabilidad del residuo, ¿no? Del producto que luego se puede transformar en residuo. Entonces, todos esos son componentes que van a ser, en caso de que logremos sancionar este proyecto de ley, van a ser estos conceptos de que tengamos una buena gestión, digamos, como país y todos los involucrados en esto, como digo, empresas productoras, los que se encargan de la pesca, que tienen una prohibición y que se les impongan multas muy altas si es que desechan estos residuos en cualquier lado y no en los que se van a disponer justamente para poder hacer esa trazabilidad y esa disposición final. Entonces todo todo se ha previsto en todos los pasos que tiene que hacerse el seguimiento de cómo van evolucionando, si se quiere, estas herramientas de pesca, porque son herramientas de pesca, pero en algún momento se van a tener que dejar de usar por obsolescencia, porque se rompen, etcétera, o porque y tenemos que saber que simplemente por eso. ¿Ya? Exactamente. Por supuesto que hay que hacer también una buena gestión, que lo prevé el proyecto, de ir mejorando, ¿no? de poder hacer investigación para ir mejorando la calidad de los elementos que se usan en la pesca para que primero tengan mayor durabilidad y en ese caso tengan una disposición final digamos, menos complicada, ¿no? Claro, también, tal cual. Con menos impacto, como decís vos. Así que me parece que es un proyecto integral bien interesante y por supuesto que nosotros, por lo menos lo que hemos hablado con los integrantes de nuestro bloque, que estamos en la Comisión de Intereses Marítimos, estamos dispuestos, por supuesto, a apoyar y hacer el acompañamiento. Gracias, diputada. Le mandamos un cariño muy grande y nuevamente le agradecemos por la comunicación. No, por favor, a ustedes, disculpen que estoy en la calle, salió muy pero bien. Hoy tenemos saben que mañana es el aniversario del general Martín Miguel de Güemes y entonces acá, se hace una vigilia en la Plaza Malvinas, y que es de los veteranos, y también al ladito está la Plaza de Gendarmería, así que, me encontraron acá, pero un gusto poder colaborar y poder poner palabras sobre este proyecto en tu programa.
Gracias, Saludos. diputada. Hasta la próxima. Muy bien, ahí pasaba la diputada Carolina Yutrovic, obviamente contándonos sobre la importancia de trabajar y tratar este proyecto sobre los residuos de artes de pesca. Con esto también es importante concientizar sobre lo que está pasando en los mares y sobre una trampa mortal. Lo vemos. Y es ahora cuando hay que decirle basta a los plásticos en los mares que lamentablemente continúan afectando a toda la fauna marina. Y recuerden que si cuidás la tierra y si cuidamos la tierra nos cuidará. Esto fue todo. Hasta la próxima.